Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. En total, se hablan 68 lenguas originarias, de las cuales se derivan más de 360 variantes. Entre ellas, las más comunes son el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, otomí, totonaco y mazateco. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las lenguas originarias son herramientas de comunicación que permiten la transmisión de saberes y valores a través de prácticas y expresiones rituales, festivas y cotidianas, que dan sentido de identidad y cohesión social a pueblos y comunidades indígenas en México y en el mundo. Por otro lado, la poesía y la literatura indígena son formas de expresión que permiten conocer la identidad cultural y lingüística de los pueblos, y se caracterizan por ser una herramienta de lucha y denuncia. Además, en ellas se documentan las alegrías, tristezas y realidades geográficas y territoriales de los mismos. Involucrarse con una lengua originaria es un acto de resistencia de los pueblos indígenas. El uso de su lengua transferida a la escritura ha alcanzado un reconocimiento negado históricamente. Preservar la poesía y literatura indígena en México es importante por varias razones, entre ellas, preservar la identidad cultural, transmitir conocimientos, evitar la extracción de lenguas y valorar la diversidad cultural. Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, expresó que la importancia de la literatura para las lenguas indígenas cobra relevancia con los derechos lingüísticos tanto para los hablantes como para los no hablantes, y precisó que actualmente el marco jurídico nacional e internacional se ha ampliado significativamente para permitir la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. En este contexto, indicó que en México, ahora por ley las lenguas indígenas son lenguas nacionales con la misma validez y estatus que el español, y añadió que, sin duda, se han ampliado las posibilidades de promover el desarrollo y la difusión de la literatura contemporánea en las lenguas originarias. Con información de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Gobernación, Naciones Unidas, UNESCO, mi nombre es Sofía Untiveros. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. En el episodio de esta noche hablaremos sobre poesía indígena, entre la herencia lírica y la memoria ancestral. Y para ello tenemos de invitada a la doctora Glenda Zoe Lizárraga Navarro. Doctora, muy buenas noches. Ella es doctora y maestra en lingüística por el Colegio de México, profesora asociada de tiempo completo en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus áreas de interés son diversidad lingüística y morfontaxis de lenguas mexicanas. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con esta plática. Me gustaría que nos comentara
¿de qué manera la poesía indígena refleja la identidad y las luchas, de estas comunidades? Bueno, para comenzar, creo que tendríamos que reflexionar un poquito sobre qué es poesía. Y pensar también que la manera en que pensamos la poesía es un poco determinada por nuestra manera de vivir, por la educación que hemos recibido, por el tipo de sistema en el que nos desarrollamos. En sí, para hablar de poética, que es lo que tiene que ver con lo que hace un mensaje verbal bello, pues es justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un mensaje verbal sea arte y que lo diferencia de uno que no? Por ejemplo, en este momento la conversación que sostenemos nosotras dos puede tener información relevante, pero no podríamos decir es arte, ¿verdad? Entonces, la poética es lo que se encarga de determinar qué es lo que hace que un mensaje verbal sea arte. Y esos parámetros están previamente, pues, dictados por tradiciones académicas. Y eso es lo que tiene la poesía a la que estamos nosotros acostumbrados a enfrentarnos, ¿no? De hecho, creo que no estaría sobregeneralizando si digo que la poesía nos parece algo muy lejano, muy abstracto, muy difícil de leer a todos nosotros, ¿no? Y que nos parece que es una materia que nada más está al alcance de unos pocos genios o de gente que ha estudiado muchísimo, que tiene una sensibilidad extrema, pero también una cultura sumamente así, viva, ¿no? Con mucha formación académica. Porque no estamos acostumbrados a leer poesía. Exacto, porque además no nos enseñan cómo leer poesía. Y justamente tiene que ver con lo que nos dicen que es poesía, que está determinado desde las tradiciones de lenguas hegemónicas, por ejemplo el español, el francés, las lenguas, el inglés, ¿no? Que durante años pues, han desarrollado tradiciones literarias y han diversificado sus géneros, pero vistos desde una perspectiva más bien académica. Y a veces solemos olvidar que toda esta literatura o todos estos mensajes que son considerados bellos, ¿no? Desde las academias, pues vienen de una u otra forma de una tradición que nos hace iguales a todas las personas, la tradición oral. Y en ese sentido, pues la poesía indígena estaría más inserta en pueblos, en sociedades que por necesidades a lo mejor ajenas a ellos, a su propio desarrollo histórico, pues han tenido que depender más de la memoria oral que de la palabra escrita, ¿no? Y pues en ese sentido también, pues la poesía indígena, como todo tipo de expresión artística, refleja la identidad de quienes lo escriben, ¿no? Y no podríamos hablar de poesía indígena como un género literario, ¿no? Porque a lo mejor nosotros como mexicanos pensamos en poesía indígena, aquella expresión poética, artística, verbal, que hacen los que hablan lenguas originarias, pero también puede haber poesía indígena de poetas africanos, ¿no? O de poetas de otras latitudes. Entonces la poesía indígena no podemos pensarla como un género, ¿no? Porque para pensarla como un género tendríamos que medirla con la vara de la occidentalidad, o sea, de la academia, ¿no? Por ejemplo, de la métrica o de la lírica culta. Y la poesía indígena, pues, excede, digamos, esos límites, ¿no? O sea, si alguien, un crítico muy estricto quisiera evaluar, no sé, por ejemplo, el trabajo de Aida Calva o de Mardonio Carballo, diría, pues es que esto no es poesía, o esta no es la métrica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, eso para empezar, ¿no? También en las tradiciones poéticas, pues necesitamos preguntarnos, aparte de, pues, ¿qué es poesía? ¿No? ¿Quién habla? ¿Quién escribe? ¿Cuál es esa voz que estamos leyendo? ¿La del poeta? ¿La del objeto representado? Entonces, bueno, en las tradiciones occidentales, como la nuestra, casi siempre vivimos de manera individual, ¿no? El poeta es el que habla, el que narra su experiencia y el que recrea el mundo, ¿no? A lo mejor ni siquiera la poesía así como más escolar o más academicista, tendría que tratar temas sublimes y relevantes, ¿no? Es una manera de recrear la vida, ¿no? Hasta lo más cotidiano, de decir, oye, se te desacomoda un cabello, o qué bonito suena tu voz cuando te despiertas, ¿no? Entonces, no es tanto el tema, sino cómo y quién lo vive.
Y pues en las sociedades como la nuestra vivimos desde la individualidad, ¿no? El yo, exacto. El yo estudio, el yo escribo, yo hablo, ¿no? Yo represento y yo recreo. Y en las comunidades indígenas la noción que prima es la de colectividad, donde el individuo es porque es parte de la colectividad y no, o sea, su papel dentro de la comunidad no tiene visibilidad o no tiene validez si no aporta algo a la comunidad, ¿no? Y en ese sentido la poesía indígena también es colectiva, o sea, son cantos, ¿no? Quizá la figura del autor está desdibujada, no es un autor definido que podríamos decir como Roberto Juarros o Jorge Luis Borges, ¿no? Es la comunidad, ¿no? Es la voz del entorno también la que se está manifestando a través de experiencias colectivas. Entonces, bueno, también pues esta poesía, como toda manifestación pues artística a través de la palabra, refleja la identidad de sus autores, ¿no? De sus usuarios, pero esto más bien visto desde el hecho de que el discurso es un mecanismo de la colectividad para expresar justamente estas reglas sociales, ¿no? Es en el discurso donde se despliegan estos usos, donde se despliega qué está permitido, qué es evaluado por la comunidad como válido en ciertos contextos y no. Entonces el discurso es lo que recrea, lo que focaliza, también modifica y transmite tanto la cultura como la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso siempre va a estar construido y sancionado, no como un castigo, ¿no? Sino definido qué es válido y qué no por la comunidad que lo usa. Y en ese sentido, todos los usos discursivos reflejan algo de esos usuarios, ¿no? Y reflejan una identidad. Y más que hablar como de que la poesía indígena refleja la identidad de las comunidades, es la oralidad, es la palabra la que nos ayuda a reflejar esa identidad, ¿no? Sí, porque ya no solo se le está hablando como a una persona, ¿no? Le hablan a la naturaleza, a sus tradiciones, a la comunidad en general. Como lo comentabas, ya no es nada más hablar del yo, es hablar de yo y de todo lo que me rodea y rodea a mi comunidad. Y sobre todo tener en cuenta que lo que yo diga está aprobado por mi colectividad, claro. ¿No? No es nada más yo pienso esto y lo defiendo, sino yo hablo por una colectividad. Claro, y en este sentido, ¿qué papel juega la poesía indígena para la preservación de las lenguas y las tradiciones culturales aquí en México? Juega un papel fundamental. La poesía indígena como parte de las artes verbales, ¿no? Volviendo un poco a esta distinción que hacíamos de la poesía popular en oposición a una poesía culta, para tener una visión más incluyente de estas manifestaciones artísticas en lenguas minorizadas, en lenguas de grupos históricamente desfavorecidos, ¿no? Desplazados, etc., pues conviene hablar más de algo que se llama etnopoesía, ¿no? Que es igual considerar que se hace arte con la palabra, pero no tanto visto desde los patrones a los que estamos acostumbrados, ¿no? Así como métricas cultas, etc. Entonces, dentro de la etnopoesía podemos encontrar, y en particular como dentro del arte verbal, podemos encontrar infinidad de manifestaciones a través de la palabra y particularmente de la oralidad. Y es en este sentido donde la preservación de las lenguas y de las tradiciones está en juego, ¿no? Porque visibiliza, o sea, porque el hecho de que, no sé, se sepa que existen estas tradiciones, el hecho de que se sepa que representan, de que se transmitan en la comunidad, hace que tanto dentro como fuera de la comunidad sepan que existe. Y esto pues ayuda a preservar la memoria colectiva y pues la oralidad, ¿no? Que además también en sociedades como la nuestra, que dependemos mucho de la escritura, pensamos que la conservación de la palabra depende de que se escriba o no, ¿no? De que haya un libro o no. Y esto es falso, o sea, son pocos los pueblos que han podido desarrollar de manera natural un sistema de escritura, etc. Y la mayoría de los pueblos, como los pueblos originarios, que venían desarrollando sistemas de escritura súper complejos, pero se vieron interrumpidos por procesos históricos, ¿no? De conquista, de genocidio, etc. Entonces, bueno, ¿qué les queda? Les queda la preservación de la oralidad. Y han sobrevivido durante cientos de años, ¿no?
sin necesidad de tener una palabra escrita, ¿no? Entonces, sirve sobre todo para preservar esa memoria y para preservar la primacía de la oralidad por encima de la escritura, ¿no? No pensar que por el hecho de que una lengua se empiece a escribir ya se va a conservar por el resto de los siglos, ¿no? Lo importante es que se hable y sobre todo que se encuentre relevante hablarla y transmitirlo, ¿no? Que se encuentre relevante contar las recetas, contar a qué se reúnen, como comentamos, ¿no? Así en torno al fuego. ¿Qué significa? Exacto, los rituales o quién enseña a quién a la hora de ir a recoger o de ir a trabajar la tierra, ¿no? Todo este tipo de saberes que están un poco lejos de lo que nosotros consideramos como lo que llega a materiales escritos. ¿Considera que tiene la poesía indígena una condición vulnerable en ese aspecto? Me parece que los que tienen la condición vulnerable son los pueblos, más que la poesía como un género de la palabra, son los pueblos. Y es la identidad de los pueblos y es la preservación de su lengua la que está en riesgo más que este género. Y esto pues lo vemos aquí en México, lo vemos de manera cada vez más creciente, más radical, pero lo vemos en todo el mundo, ¿no? Entonces, la amenaza a los pueblos, por ejemplo, el despojo de sus recursos naturales, el despojo de sus tierras, el despojo de su lengua, ¿no? Oye, es que si sigues hablando lengua indígena no vas a poder trabajar, tienes que aprender a hablar español. Es que si no sabes leer y escribir español, pues no vales, no eres mexicano, básicamente, ¿no? Entonces, eso sí pone en riesgo la poesía y toda manifestación de la palabra, toda memoria colectiva. Muy interesante esto que nos estás comentando, doctora. Y antes de continuar, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sumérgete en el fascinante panorama de las grandes ciudades. A través del libro Ciudades Cohesionadas, co-crear agendas urbanas incluyentes, coordinado por Carla Valverde y Daniel Pacheco, en donde se explica cómo la riqueza y la población se concentran, así como surgen desafíos de desigualdad y exclusión. En la actualidad, las ciudades son muy importantes debido a que tienen un papel clave en su desarrollo. Sin embargo, muchas veces no logran unir a sus habitantes. Esto se debe porque las ciudades, especialmente las grandes, se convierten en un lugar donde se concentra el dinero, la gente rica y mucha población. En las grandes ciudades viven personas de diferentes culturas e intereses. Sin embargo, a menudo estas diferencias causan problemas y ha llevado a que existan áreas ricas y poderosas, pero también zonas muy pobres y excluidas. Por tal motivo, se puede decir que en las grandes ciudades conviven tanto personas ricas con personas desfavorecidas. La forma en que funciona se basa principalmente en la economía de las empresas y de las personas. Esto significa que las ciudades a menudo están enfocadas en competir entre sí para atraer negocios y dinero. Para hacerlo, a menudo convierten el espacio y las propiedades urbanas en mercancías que se pueden comprar y vender. Las grandes ciudades a menudo se enfocan en tener inversiones y desarrollar su economía, lo que puede llevar a la comercialización de su espacio y propiedades urbanas. Esto puede tener impacto en la forma en que se desarrolla la ciudad y cómo se distribuyen los recursos, muchas veces en beneficio de intereses privados y comerciales. Lo que está en juego es el territorio, es decir, todo el espacio en el que la ciudad se encuentra, así como los recursos que se encuentran en ella y las áreas que todos los ciudadanos pueden usar y disfrutar, como parques y calles. Además, se trata del dinero que la ciudad tiene para gastar, el presupuesto y la cantidad de empleos disponibles en la ciudad. A menudo conviven personas que tienen diferentes ideales, políticas y territoriales, lo que significa que pueden venir de lugares diferentes o tener diferentes puntos de vista políticos. Además, en estas ciudades existen diversas entidades administrativas, lo que significa que se puede encontrar varios grupos encargados de tomar decisiones sobre cómo funciona la ciudad.
En el intrigante viaje a través del panorama urbano del siglo XXI, se han explorado los desafíos y complejidades que rodean la construcción de ciudades cohesionadas. A medida que las ciudades desempeñan un papel cada vez más crucial en nuestro mundo en desarrollo, se hacen evidentes tanto las oportunidades emocionantes como los obstáculos formidables que enfrentan. En el libro Ciudades Cohesionadas, co-crear agendas urbanas incluyentes, coordinado por Carla Valverde y Daniel Pacheco, brinda una perspectiva valiosa sobre cómo las ciudades, especialmente las grandes, se convierten en centros de concentración de riqueza y población, pero también en lugares donde la diversidad a menudo da paso a las desigualdades y divisiones. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico subscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ana Sofía Ruiz Agredano. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El tema de esta noche es poesía indígena entre la herencia lírica y la memoria ancestral, y tenemos de invitada a la doctora Glenda Zoe Lizárraga Navarro. Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con este tema tan interesante que tenemos esta noche en la mesa. Me gustaría, vemos que tenemos muchos libros aquí en la mesa, muchos autores. Me gustaría que nos dieras algunos ejemplos, algunos de autores que hablan no solamente de poesía indígena, sino de, como lo comentábamos antes del corte, de la conservación, de las tradiciones, de la cultura, de la memoria ancestral, un poco de todo lo que tenemos aquí en la mesa. Claro, bueno, pues traje esta selección pensando en la manera de ilustrar cómo la palabra es un medio de identidad, ¿no? Que no nada más sirve así como para pensar en grupos indígenas o grupos no indígenas, sino cómo obedece a ciertos contextos, ¿no? De hecho, la poesía es una manera de hacer arte con la palabra que tiene que ver con lírica, ¿no? Como sugiere el tema de hoy, con cierto ritmo, con cierta musicalidad, que es lo que hace diferente la poesía de otros géneros. Y en ese sentido, pues en cada comunidad, en cada grupo humano donde se genere como una noción de pertenencia, pero también que a partir de ciertos rasgos se pueda decir, bueno, nosotros pertenecemos, pero ellos no, pues va a haber expresiones a través de la palabra, ¿no? Y creo que eso es lo que quise ejemplificar un poco el día de hoy con, bueno, pues traje algunos libros de poesía propiamente indígena o escritos en lengua indígena, como este que se llama Alas a la Palabra, de Adela Calva Reyes. Es una mujer ñañu, y aquí en este libro pues encontramos memorias, diferentes tipos de memorias, cuentos, relatos, mitos de la comunidad y algunas pues manifestaciones, ¿no? Pues del sentir de la autora respecto de estas tradiciones, respecto de esta memoria oral que transmite. Y a mí me gustó el título de este apartado número 5, que dice: cómo alrededor del fuego, escuchando y preguntando se aprende, y cómo se necesita hablar y escribir el propio idioma, pues solo así se puede expresar aquello que está encarcelado en la memoria. Entonces nos habla Adela en su lengua nativa. Primero se escribió en la versión en ñañú, en otomí, y después se tradujo. Pero, pues justo, cómo la palabra, cómo la lengua nos ayuda a transmitir estos mensajes a la sociedad, ¿no? Cómo el contenido social se recrea a través del discurso y cómo la lengua nativa juega un papel central en ese sentido. Y bueno, pues este es un ejemplo de escritos en lengua originaria. Ahora podríamos leer este es una joya, se llama
Zacacuautla, Rimas en Defensa del Bosque. Y bueno, Zacacuautla es una comunidad en el Estado de México que está en una franja, está en una zona de tradición indígena, donde convergían grupos nahuas, también otomíes y tepehuas. Pero actualmente en varios de esos pueblos ya se perdió la lengua, incluida Zacacuautla. Entonces podemos decir que no se consideran indígenas, pero se consideran originarios del territorio. Y este es un territorio, históricamente, así como en los documentos, está pues relatado como un territorio de recursos naturales muy ricos, particularmente lo que tiene que ver con árboles. Y desde finales del siglo XX y a principios del XXI, pues la lucha por la defensa del territorio se vio, pues recrudeció. De hecho, asesinaron a uno de los activistas originarios de aquí, y el pueblo, particularmente las mujeres, en este tipo de comunidades las mujeres tienen un papel súper activo y son un ejemplo de valentía, que no se doblan ante las autoridades, son capaces de enfrentar, son capaces de ir a hablar, ¿no? Es admirable el papel de la mujer. Completamente admirable. Y en ese sentido, la autora de este libro, que se llama Benita Ibarra Canales, relata todo este patrimonio pues, natural de la región, y relata también pues, la importancia que tiene ese patrimonio en la vida de los miembros de la comunidad, y relata los despojos y la lucha de los miembros de la comunidad, pero todo en forma de verso, en forma de rimas. Pero bueno, si nosotros fuéramos maestros de literatura y nos pusiéramos a analizar la métrica, diríamos, bueno, esta parece una lírica popular, ¿no? Así como una métrica popular, no es una métrica docta que encontraríamos, por ejemplo, en Lope de Vega. Pero eso no le quita genialidad, ¿no? Por eso me parece un buen ejemplo de etnopoesía, ¿no? Alejada un poco de normas prescriptivas, pero que cumple con el objetivo de la poesía. O sea, la poesía no hace otra cosa más que reflejar una percepción de la realidad de una manera que intenta ser bella en los estándares que sean bellos para una comunidad, ¿no? Y lo que puede ser bello para los de Zacacuautla puede que no sea bello para los de Portugal, ¿no? Y bueno, podemos leer, no sé, a lo mejor podemos abrirlo al azar y ver qué nos encontramos. Bueno, en el 117, que ya está entrada la narrativa, dice: se ve, están razonando Alejandro y herederos, que es mejor el Ocotenco y no vecinos rateros. Parece que los sobrinos las orejas le jalaron, se reunieron todos ellos y la decisión tomaron. Los terrenos a buen precio, él nos pretende vender, escrituras él no tiene y no quiere comprender. Visitó al Ocotenco con bandera de tontito, haciéndose el yo no sé con cara de inocentito. Otra cita pediremos al diputado Honorato, a ver si ahora se puede de una vez cerrar el trato. La comunidad tendrá lo que le toca aportar y es una dificultad de trabajo cooperar. Podemos ir a, si hay tiempo, sí. Me gustaría leer uno de Quincy Troop. Bueno, este fragmento que voy a leer a continuación lo leyó este poeta que también, pues no sé cómo se traduce el término de los que hacen performance. Bueno, es un poeta, escritor, pues no sé, crítico musical, es el principal biógrafo de Miles Davis, y pues es un afroamericano de nombre Quincy Troop, es profesor emérito de la Universidad de San Diego en California, y pues también es un activista político. Todos sabemos que la población afrodescendiente en Estados Unidos pues ha vivido historias particulares, historias también de despojo, de violencia, ¿no?, perpetuada. Y pues esto naturalmente se va a notar, y se va a notar de manera diferente. O sea, no pensemos en los afroamericanos como uno solo, ¿no? Van a ser de un tipo, los que con un discurso, los del Bronx, por ejemplo, donde surge el rap, donde surgen estos movimientos a través de la palabra también, que los de California, ¿no?, que están en contacto con otro tipo de grupos. Entonces, bueno, esto lo leyó en un festival que se llama Poesía en Voz Alta, que todavía existe, pero este es del año 2005.
Y yo tuve la oportunidad de estar ahí, de ahí saqué este folleto. En Casa del Lago, ¿no? En Casa del Lago, sí, lo siguen haciendo por estas fechas, es en otoño. Entonces, bueno, pues en esa presentación, Quincy Troop habla acerca de la arquitectura del lenguaje y dice: mi lectura enfatizará sobre el hecho de que los Estados Unidos es un país fertilizado por diversas semillas, siendo este un país multicultural, multirreligioso, multiétnico y multirracial. Por lo tanto, el lenguaje poético del país ha sido influenciado por todos estos factores, a pesar de que quienes dominan la prensa y los medios masivos de comunicación, tanto impresos como electrónicos, digan o traten de enseñar lo contrario al mostrar o publicar poesía que es, en su mayoría, influenciada por Europa. Entonces nos remite a lo que hemos venido comentando, ¿no? A lo largo de esto. Y bueno, nos podríamos leer también un poema de Joan Margarit, que es un poeta catalán que escribe en su lengua materna. Aquí tenemos la poesía completa de Joan Margarit. Y sabemos que en España, bueno, pues hasta el nombre invisibiliza de alguna manera la diversidad tanto lingüística como cultural, ¿no? Que históricamente compone esa región. Ahora pues hay varias lenguas, las que se hablan y las que se consideran oficiales dentro de lo que cabe, pero siempre de manera asimétrica, ¿no? Un poco con realidades diferentes a las que tenemos aquí respecto de las lenguas indígenas y el español, pero también es una relación asimétrica, que a veces cuesta más trabajo ver porque a lo mejor hay menos diferencias tanto raciales como socioeconómicas, ¿no? O de oportunidades, pero que la discriminación está ahí. Entonces muchos de los poetas que no son nativohablantes de castellano, como Joan Margarit, pues tienen en su discurso esto, ¿no? Y lo rescatan de una u otra forma. Entonces, este poema se llama Dignidad y está escrito originalmente en catalán, pero vamos a leer la versión traducida. Dice: si la desesperanza tiene el poder de una certeza lógica y la envidia un horario tan secreto como un tren militar, estamos ya perdidos. Me ahoga el castellano, aunque nunca lo odié. Él no tiene la culpa de su fuerza y menos todavía de mi debilidad. El ayer fue una lengua bien trabada para pensar, pactar, soñar, que no habla nadie ya, un subconsciente de pérdida y codicia donde suenan bellísimas canciones. El presente es la lengua de las calles, maltratada y espuria, que se agarra, como la hiedra a las ruinas de la historia, la lengua en la que escribo. También es una lengua bien trabada para pensar, pactar, para soñar, y las viejas canciones se salvarán. No. Bueno, como podemos ver en todos estos poemas que nos acabas de leer con estos autores, pues no solamente se está hablando como de una persona o le están hablando a alguien, ¿no? También es una forma de manifestación, ¿no? Política, de hasta cierto punto también de cuestión de militar, extracción de los recursos, despojo de las tierras. Increíble la poesía indígena. Y bueno, ya para cerrar con este tema de esta noche, ¿algo que quieras comentar? Recordar que la poesía, que esta capacidad de hacer poesía no está limitada a ciertos seres humanos que estudian creación literaria, por ejemplo, que son superdotados, que estudian literatura, ¿no? Más bien, el arte poético es parte de la lengua misma, es una más de las funciones que cumple nuestra lengua, ¿no? Aparte de comunicar, de establecer contacto, de abrir, cerrar canales de comunicación, también crear belleza con la palabra es algo que está al alcance de todos, y en ese sentido, bueno, es que poesía se vuelve como un término difícil de definir, ¿no? Y que conviene verlo desde una perspectiva amplia que trascienda las fronteras que han trazado las propias academias, ¿no? Las propias tradiciones literarias. Y por ejemplo, me gustaría leer esta definición que tomé de un volumen coordinado por
Rocío Saucedo Dimas y Gabriela Villanueva Noriega, que se llama ¿Qué es poesía?, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y aquí viene un fragmento de Octavio Paz en El arco y la lira que dice, o sea, intenta definir poesía, pero las autoras coinciden, todos los autores coinciden en que definir poesía es muy difícil, ¿no? Es un animal escurridizo, como dice Gabriela Villanueva. Y Octavio Paz dice, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos reflejado en estos discursos. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo y crea otro. Continúa, pero nosotros lo podemos dejar ahí. Entonces, pues me parece que en la medida en que consideremos que la capacidad de crear arte con la palabra está al alcance de todos y que va a obedecer a contextos diferentes, podemos comprender y podemos recibir mejor, ¿no?, este tipo de expresiones, a lo mejor sin prejuicios o sin temores, porque muchas veces también nos acercamos un poco a la poesía con temor, ¿no? Miedo, sí. Maravillosa forma de cerrar este podcast, este episodio. Doctora Glenda, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. A las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de nuestras diferentes plataformas, les agradecemos que estén con nosotros. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y vía Instagram como Construyendo_Debate. Además pueden escuchar este episodio y los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Si les gustó este programa, no olviden regalarnos un like, un comentario y compartirlo. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsulas informativas Mariel Cabello, edición y ensamble Sofía Gamboa, imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa, idea original Sofía Ochoa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.